Bienvenidos de nuevo a este curso Anatomía sin contacto en el que seguimos estudiando el sistema endocrino. En este vídeo nos vamos a aproximar al estudio de la anatomía y funcionamiento del aparato reproductor femenino. Si echamos un vistazo a la anatomía general del aparato genital femenino, podemos distinguir las distintas estructuras, los ovarios, que es donde se producen los óvulos, están conectados con el útero mediante las trompas de falopio. En las trompas de falopio es donde se va a producir la fecundación. Los espermatozoides son capaces de llegar hasta las trompas de falopio para fecundar el óvulo. Una vez fecundado el óvulo, viaja hacia el útero y en el útero se implanta, en caso de que esté fecundado, claro. El útero tiene dos capas, el endometrio, que es la capa externa, es la capa mucosa, una mucosa que recubre el útero, y tiene una función secretora, y el miometrio, que es la capa más interna, que corresponde a tejido muscular, que va a ser muy importante para las contracciones uterinas durante el parto. El final del útero se conoce con el nombre de cervix y comunica con la vagina o propiamente el aparato reproductor femenino, que es el que permite el acoplamiento durante la fecundación. En los ovarios podemos diferenciar dos partes. Una parte más interna, que es donde llegan los vasos sanguíneos. Esta parte tan interna se le llama médula. Los vasos sanguíneos penetran en el ovario por una zona llamado hilo ovárico. Y la parte más externa, la corteza del ovario, es donde se sitúan los folículos, que son estas estructuras en las cuales se va a desarrollar las células sexuales, los óvulos, las células sexuales, los óvulos. Bien, si echamos un vistazo a los folículos, vemos que estos no siempre tienen la misma forma, sino que van desarrollándose y cambiando de forma. Empiezan siendo folículos primordiales muy pequeños, de unas 50 micras, donde encontramos el ovocito, esa célula que va a dar lugar al óvulo, el ovocito, rodeado de una capa de células. Esa capa de células se va engrosando por mitosis y finalmente desarrolla un hueco, una oquedad, un antro, que se le llama, de manera que el folículo está desarrollado antes de la ovulación. Ese folículo desarrollado se le llama folículo de Graf y se distingue porque presenta una zona antral bastante desarrollada. Bien, normalmente, pues podemos distinguir distintas zonas en el folículo y vamos a explicar un poquito también la función, ¿vale? La función. Pues a partir de la secreción de hormonas hipofisarias, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante van a estimular en el ovario distintas funciones. Por un lado, la maduración del óvulo en esos folículos y por otro lado, la producción de hormonas. La producción de hormonas se realiza en dos tipos de células. Por un lado, la hormona luteinizante va a hacer diana en las células de la teca, que son las células exteriores del folículo, las células de la teca. Estas células de la teca secretan hormonas androgénicas, que se llaman así, hormonas androgénicas o también hormonas sexuales masculinas, que pasan a las células de la granulosa, que son las células interiores al folículo, las células de la granulosa, y gracias a la presencia de una enzima llamada aromatasa, van a transformar
previa estimulación de la hormona folículo estimulante, los andrógenos en estrógenos, que van a ser muy importantes para el desarrollo y maduración del folículo. Bien, el desarrollo folicular ocurre en dos grandes fases. Por un lado, una etapa fetal, en la que las células germinales se dividen por mitosis y comienzan su división meiótica. De manera que esta meiosis se interrumpe en la profase 1 de la meiosis. De manera que al interrumpirse, cuando nace el recién nacido, la recién nacido en este caso, pues ya tiene todos los óvulos que va a desarrollar a lo largo de toda su vida. Más adelante, hacia la pubertad, el comienzo de la edad fértil, esta meiosis se reactiva de manera que finalmente se conduce hacia la formación de un óvulo. Un óvulo que ya es una célula haploide, ¿vale? Una célula, un gameto reproductor. Aquí tenemos en esta diapositiva cómo va paralelo la formación de óvulos, es paralela al desarrollo de los folículos, ¿vale? De manera que, bien, como he dicho antes, hay que distinguir una primera fase fetal en la que por mitosis se desarrollan todas las oogonias que van a posteriormente convertirse en óvulos, y se comienza también la meiosis, pero se detiene en la profase 1, se interrumpe y va a ser reanudada justamente después en la pubertad. En la pubertad comienza con el comienzo de los ciclos sexuales, va a ser reanudado. Bien, vemos que en el momento de la ovulación, el folículo de Graf, una vez que se ha producido la ovulación, el óvulo sale, se desprende hacia las trompas de Falopio y lo que queda es lo que se llama el cuerpo lúteo. Ese conjunto de células del folículo que quedan después de la ovulación, pues se llama cuerpo lúteo y va a ser también muy importante en la producción de hormonas, porque va a producir fundamentalmente progesterona, pero eso lo veremos en un vídeo posterior. Bueno, aquí simplemente por recordar algo sobre el desarrollo embrionario, ¿no? Cómo ocurre la fecundación. En una primera fase se rompe la corona radiada, que es ese conjunto de células que rodean el óvulo. Una vez que se ha producido la ovulación, el espermatozoide consigue entrar y fusiona su núcleo con el del óvulo, ¿no? Y bueno, pues una vez que este óvulo fecundado por el espermatozoide en las trompas de Falopio pues ha formado ya ese cigoto o célula huevo, a partir de aquí comienza una serie de divisiones por mitosis, de manera que bueno, pues va recorriendo las distintas etapas del desarrollo embrionario, ¿no? La mórula, la blástula, etcétera, 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 pero no es el objeto de este vídeo, así que bueno, pues no vamos a profundizar más en esto. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntarme. Muchas gracias por vuestra atención.